El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de nuestro programa Reflexiones. Nuestro programa, como ya lo hemos hablado varias veces, lo basamos en la palabra de Dios, para que el mensaje que enviemos sea un mensaje que Dios lleve a su corazón una seguridad y pueda traer también una restauración a cada vida. En esta oportunidad nos comparte la palabra Henry Rincón, líder de la Alianza Cristiana de Colombia. Quédese con nosotros. En el año 2016, el diccionario de Oxford declaró como la palabra del año la palabra la posverdad. La palabra posverdad tiene dos componentes: un prefijo, que es pos, que viene del latín post y significaría después, y la palabra verdad, que viene del latín veritas y significaría verdad. Unidas las dos nos daría la idea de después de la verdad. Y eso es lo que estamos viviendo en la época actual, una época en la cual el hombre posmoderno ha identificado que vive después de la verdad. No porque la verdad haya dejado de existir, sencillamente porque el hombre en su autodeterminación ha decidido que es más importante cómo él percibe la realidad y su propio concepto de ella misma. En ese orden de ideas, terminaríamos estando en una situación demasiado compleja y problemática, porque ¿cómo haríamos para definir cuál es la verdad si hay tantas verdades como seres humanos alrededor de la Tierra? Eso es algo que a mí como ser humano precisamente me acerca más a Dios, me permite tener un asidero, me permite tener una tranquilidad objetiva, el hecho de saber que Dios mismo se ha declarado como la verdad. La palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, nos dice, en voz de Jesucristo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesucristo de Nazaret, siendo Dios hecho hombre, se nos presenta aquí como la verdad, nos transmite el concepto de pleno que la verdad es más que un concepto. La verdad es más que una definición. La verdad es Dios mismo hecho hombre en la persona de Jesús. Entonces, con eso en mente, quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio del mismo Juan, ahora en el capítulo 3, del versículo 1 al 3 vamos a leer. Dice la palabra de la verdad: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¡Qué maravilla! Este hombre, Nicodemo, dice la Escritura, que fue de noche a visitar a Jesús. Nos dice el momento en el cual se acerca a la verdad, pero además nos describe quién era este Nicodemo. Nos dice allí que era un dirigente de los judíos
del grupo de los fariseos. Es decir, era un hombre prestante, porque las mismas escrituras nos enseñan en diversos pasajes que los fariseos era el grupo selecto de hombres que eran encargados de interpretar la ley de Moisés, y no solo interpretarla, sino enseñarla al pueblo a su vez. Y este era el Nicodemo, que decide ir a visitar a Jesús, pero lo hace de noche. Presumimos que de noche para no ser visto. ¿Por qué? Porque precisamente al ostentar un puesto alto, él ponía en riesgo su filiación a la sinagoga. Sabía de hecho que si era descubierto le podrían expulsar. Por eso decide ir a visitarle de noche. ¿Cómo arranca su visita? Exaltando a Jesús. Le dice: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Y Jesús no se queda con la exaltación. Jesús no decide centrarse en la exaltación humana. Lo que hace Jesucristo es abordar el tema que sabía requería Nicodemo escuchar. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento es la condición necesaria para poder tener acceso a la vida eterna. El juicio. Cuenta la historia que en el siglo XVIII, en un poblado, un magistrado había asesinado a una mujer. Como él tenía una posición elevada de poder y autoridad, decidió que culparan a un campesino. El campesino era un hombre creyente, temeroso de Dios. Él fue aprehendido con mentiras y con testigos falsos y llevado a juicio. Él se mantuvo siempre diciendo que él ni siquiera conocía a la joven muerta, que él nunca atentaría contra la vida de nadie. Pero a pesar de todo lo que decía, le consiguieron un abogado que estaba pago por el mismo magistrado. Así que la verdad nunca iba a salir a la luz, sino que siempre iba a recaer sobre aquel hombre humilde. Lo llevaron a juicio y cuando estaban en pleno juicio, el juez dijo al acusado: para que usted vea que este es un juicio justo, para que todos entiendan que este juicio es veraz y que no hay ninguna mentira en él, vamos a dejar que usted mismo tome la decisión. El joven se quedó mirando al juez y preguntó: ¿y cómo es eso? Dijo: en esta bolsa hay 2 papeles. En uno dice inocente y en el otro culpable. Cuando usted meta la mano, sacará un solo papel y lo que diga ese papel será la sentencia, que es la muerte. El hombre lo pensó por un momento, cerró sus ojos y encomendó ese propósito a Dios. Le pidió a Dios que le diera sabiduría y entendimiento. Cuando llevó el agente de la ley, llevó la bolsa para que él metiera la mano en la bolsa, en un momento abrió los ojos, metió rápido su mano, cogió un papel, lo echó en su boca y se lo comió. El juez le dijo: ¿cómo hace usted eso? Miserable, ¿cómo pudo hacer eso? Ahora, ¿cómo sabremos si usted es inocente o culpable? El muchacho dijo: muy fácil, señor juez. Saquemos el otro papel y lo que diga en ese papel, esa será la contraria a la que me comí. El juez arrugó su frente porque en ambos papeles decía culpable. Sacara el que sacara, iba a ser culpable e iba a ser muerto. No quedó de otra, sino que sacaron el papel y decía culpable. Entonces, por decisión, el papel que se comió el muchacho era inocente. Y esta solución se dio y pudo salir libre y dejaron de molestar a aquel joven. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, versículos 14 y 15, la palabra de Dios. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir
ni contradecir todos los que se opongan. Aquel joven le pidió la sabiduría a Dios y Dios se la dio y tomó la decisión correcta. Reflexionemos. Continuando con el tema, entonces veníamos con el versículo 3 afirmando que Jesús abordó directo la necesidad de Nicodemo. La necesidad de Nicodemo era resolver la vida eterna. Hay dos preguntas que de manera general toda la humanidad nos hacemos. Una es, ¿de dónde provengo? Nuestro origen. Y la siguiente, ¿a dónde voy a llegar? Es decir, el destino eterno. Es una pregunta que de manera particular el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia. ¿Hay vida después de la muerte? Y evidentemente la palabra de Dios, que es la verdad, no una verdad más, la palabra nos dice que hay una condición para entrar a la vida eterna y es nacer de nuevo. Esto es lo que en teología conocemos como el nuevo nacimiento. Y Nicodemo, aun siendo un maestro prestante, hace y formula la siguiente pregunta. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Esto lo pregunta en Juan capítulo 3, versículo 4. Claro, Nicodemo se hace una pregunta literal, una pregunta natural. ¿Puede el hombre volver a entrar en el vientre de su madre? La respuesta de Cristo es elocuente. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Insiste Jesús en la condición para la vida eterna, que es necesario nacer de nuevo. Y la pregunta sería, ¿cómo logro ese hecho de poder nacer de nuevo? Esa misma interrogante le surgió allí en el pasaje a Nicodemo. Y lo que Jesús le dice en el versículo 10, tú, Nicodemo, eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Entonces, la misma palabra asegura, debemos nacer de agua y del Espíritu, aseguró Jesucristo. El mismo Evangelio nos declara que Jesucristo ha declarado que el que tome del agua de vida que Él le da, no volverá a tener sed jamás. Allí Él se presenta como el agua de vida. Esa es el agua que permite tener vida eterna. No es el agua como lo interpretaba quizás Nicodemo, que era el bautismo que ofrecía Juan el Bautista en el río el Jordán. No es necesario el bautismo como condición previa para un nuevo nacimiento. Aquí Jesús afirma ser Él el agua y el Espíritu. Si ustedes notan en el texto de la Nueva Versión Internacional, Espíritu está escrito con E mayúscula, lo cual hace un énfasis de transmitirnos que es el Espíritu Santo. Entonces, una combinación perfecta. Él es el agua de vida eterna y Él es a su vez el Espíritu Santo de vida eterna, que morará en todo aquel que por fe crea y tendrá entonces vida eterna. Con el tema que nos acaba de compartir el líder Henry, nos lleva a entender aquel sentimiento que había en el corazón de Nicodemo. Preguntarle a Jesús, sabiendo que él venía del Padre, dijo, sabemos que vienes de Dios porque lo que haces nadie lo puede hacer. Y estaba reconociendo esa verdad.
Y cuando reconocemos la verdad, Dios obra en nuestra vida. Desde ese momento Nicodemo no fue el mismo. Hubo una transformación y un cambio. Y más adelante en la Escritura lo podemos ver. Ayudando a la sepultura del Señor Jesús, llevando aromáticas para ungir el cuerpo. O sea, Dios a través de su verdad produce un cambio y produce una transformación en cualquier corazón, porque Él es la verdad y Él es la vida. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado Un joven con propósito. Quédese con nosotros. En la palabra de Dios podemos observar muchos jóvenes que fueron llamados con un propósito. Por ejemplo, el rey David tenía 16 años cuando recibió el llamado para ser rey. El profeta Jeremías también era un joven cuando fue llamado para ser profeta al pueblo de Dios. También en el Nuevo Testamento encontramos a Timoteo y varios personajes, pero hoy quiero compartirles acerca de un joven que, aunque fue llevado lejos de su familia, lejos de su tierra, nunca olvidó el propósito para el cual había sido llamado. Y se llama Daniel, el profeta Daniel. Y hay un libro, que es el libro de Daniel, en el cual el mismo Daniel nos cuenta su historia sobre su vida y el propósito para el cual Dios lo había llamado. En el capítulo 6 del libro de Daniel, en los versículos del 1 al 3 dice la palabra: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vemos a Daniel, un joven que fue, podemos decir, sustraído, fue sacado de en medio del pueblo cuando Nabucodonosor fue e invadió Jerusalén, invadió Israel, y se llevó a Daniel y lo llevó para Babilonia. Allí Daniel adquirió gracia delante tanto de los sirvientes del rey como del mismo rey. Luego Daniel ya creció, pasó el reinado de Nabucodonosor y vino ahora el reinado de Darío. Venía a ser rey también de Babilonia. Y Daniel, dice la palabra, que tenía un llamado de parte de Dios, un llamado a ser profeta, un llamado a estar por encima de cualquier situación o circunstancia. Y vemos que aquellos que son llamados, aquellos que atienden también el llamado que Dios le hace, no son personas o parte del común. Dice la palabra en Daniel que el rey lo sacó aparte, que el rey le puso como gobernador, como dirigente, aunque no era del pueblo de ellos, halló esa gracia porque el Espíritu de Dios estaba con él. Leemos lo que dice el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel no era cualquiera, era un hombre con propósito, un joven llamado desde pequeño para servir a Dios. Y allí Dios manifestaba su gracia a través de Daniel, porque él entendió el llamado
y el propósito, y se guardó, porque él quería servir a Dios. Y por él guardarse y por él servirle a Dios, dice que Dios había puesto un espíritu superior en él. Hoy podemos decir que era el Espíritu Santo de Dios, que estaba puesto sobre él para poderlo dirigir y guiar en todos los asuntos que tenían que ver con el gobierno de Babilonia. En el año 1521, la historia registra un hecho importantísimo. Transcurría el mes de abril, como este mes en el cual estamos. Es decir, hace 505 años atrás, un hombre que se identificaba como fraile fue citado ante el emperador Carlos V. La cita era una cita fundamental, ya que determinaba o su permanencia o su salida dentro de la congregación de la que él formaba parte. Este hombre llamado Martín había sido un hombre temeroso de Dios, creyente de la única verdad de vida eterna. Él creía lo que las Sagradas Escrituras nos transmiten, que todo el que cree en Cristo como Señor y Salvador tendrá vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Y él es llamado a retractarse porque él ha pegado 95 tesis en Wittenberg como un sentido de llamado de alerta a su congregación, porque él no estaba de acuerdo con el sistema de enseñanza que la salvación podía ser adquirida también por una serie de ritos y de obras. Él es citado y ante el emperador Carlos V se presenta a él con la valentía que siempre lo acompañó. Y él dijo, delante del emperador y de los testigos que allí hacían presencia en la dieta, él dijo que a menos que se me compruebe por las Sagradas Escrituras o por hechos evidentes que estoy equivocado, no me puedo retractar, porque mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. E ir en contra de la conciencia no es seguro ni es confiable. Aquí estoy, que Dios me ayude. Esa fue su declaración. ¿Qué mostraba allí Martín? Que él estaba comprometido con la verdad única de las Sagradas Escrituras. Por eso no se retractó. Y debido a que no se retractó, Martín fue declarado casi que un objeto a perseguir. Él tuvo que refugiarse en un castillo durante un año. En ese año sucedió un evento espectacular. Martín decide traducir las Sagradas Escrituras de los idiomas originales a la lengua nativa, el alemán. Debido a ese hecho, miles de personas tuvieron acceso a la verdad de la palabra de Dios. ¿Todo por qué? Porque un hombre valiente fue capaz de confesar lo que la palabra le transmitía en relación a la verdad y puso en riesgo su propia vida. A lo largo de la historia hemos encontrado ejemplos maravillosos de ese mismo hecho. El primero de ellos, Jesucristo de Nazaret, que fue capaz de, por la verdad, ofrendar su vida. Luego, Esteban murió como mártir. Y la historia de los primeros siglos nos registran la persecución sangrienta de emperadores como Nerón, como Calígula, que fueron capaces de asesinar a millones de cristianos convencidos de que la palabra de Dios es la fuente única de la verdad eterna. Algo que sucedió en aquel tiempo y que hoy en día sucede. Cuando alguien ve que esa persona está preparada, tiene un llamado, empieza a haber envidia en el corazón de los demás. Y con este deseo del rey de colocarlo encima de gobernadores y aún colocarlo sobre todo el reino, trajo envidia en aquellos que estaban debajo de él. Como nos dice el libro de Daniel capítulo 6, versículos del 4 al 9.
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulguéis un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Vemos que aquellos hombres le tenían envidia a Daniel, pero dice la palabra que en Daniel estaba preparado para las dificultades. Daniel no se encontró en el vicios, no se encontraron falta de confianza ni falta de rectitud. Y entonces dijeron: lo único que podemos hacerlo caer es conforme a la ley de su Dios. Como Daniel era de Israel, servía a Jehová nuestro Dios. Y él se arrodillaba todos los días y le pedía a Dios en la mañana, al mediodía y en la noche en su aposento, y abría las ventanas y oraba mirando hacia Jerusalén. Pero aquellos hombres querían hacerlo caer y engañaron al rey Darío para que firmara este edicto, este decreto, que era perjudicial para Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel no confiaba en los en los dioses del rey Darío. Daniel no confiaba en las imágenes que Darío tenía, ni en los dioses que ellos creían. Daniel tenía su corazón confiado en Dios, y él siempre le clamaba a Dios. Luego, en el capítulo 6, en los versículos del 10 al 15, dice la palabra: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa pues, oh rey, que es la ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey firme puede ser abrogado. Aquellos hombres cumplieron su propósito de condenar a Daniel, pero el rey sabía que Daniel estaba preparado para esto, pero le dolió en su corazón, y a pesar de este edicto, Daniel no renunció a sus principios y a sus valores que habían sido puestos en su corazón desde su casa. Él confió en Dios y luego fue echado al foso de los leones, pero Dios lo libró. Y cuando el rey supo, se alegró en su corazón y dijo que la fe de Daniel había sido puesta en Dios y no en la confianza en él mismo. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, cuando entendemos el llamado que tenemos, el propósito de nuestra vida, no daremos nuestro brazo a torcer. Y luego el rey le preguntó: ¿qué pasó, Daniel? Y en el versículo 22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró
la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel tiene una convicción en su corazón y eso lo hizo permanecer firme en su propósito y en su llamado. Como seres humanos debemos entender que Dios tiene un llamado y un propósito para nuestras vidas. Necesitamos buscarlo a Él, conocerlo para entender su propósito y su llamado. Y así muchos vengan con envidia a hacernos daño, Dios nos va a guardar si permanecemos firmes en su propósito. Amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora de reflexiones. Que Dios les bendiga.